Para unos, ser pastor es un sueño realizado, mientras que para otros es una pesadilla. Lo cierto es que ser pastor no es lo que nos imaginamos. No es tener tu oficina y poner los pies sobre la mesa y hacerte rico. Ah, no es tener el respeto y la obediencia de la congregación y cero problemas. Qué bueno fuera todo eso. Lo difícil del pastorado son las ovejas. Muchas son chivas o lobos disfrazados. Las ovejas son pacíficas, sumisas, comen de todo y a veces no distinguen entre un buen pasto y mala hierba. Y a menudo tienen problemas por eso. Son comelonas, son capaces de comer todo el día, comen y comen y comen, hablando espiritualmente. Bueno, también material. Pero hay que presionarlas para que eso que comen sea de provecho. Las ovejas son buenas seguidoras, pero con frecuencia se distraen y se pierden haciendo que el pastor vaya a buscarlas. Por el contrario, los chivos son rebeldes, flojos, desordenados, ruidosos, irrespetuosos, alborotadores, delicados y nada conformes. Les gusta llamar la atención. Se necesita estar detrás de ellos para que caminen o hagan alguna tarea. Mientras que los lobos son rapaces, aíslan las ovejas para dividirlas y destruirlas y con su propia interpretación doctrinal son capaces de terminar con el rebaño. Se meten sutilmente y ocupan cargos importantes con palabras fingidas, con una santidad y una espiritualidad disfrazada. Una vez que tienen cargos de autoridad, inician la operación Absalón y roban el corazón de la congregación. Logran poner al pastor en mal y terminan echándolo o llevándose al rebaño. Bueno, ser pastor es estar en el ojo del huracán. Sufren burlas, críticas, ausentismos, trabajos forzados, malos salarios o simplemente no hay salario. Hay que trabajar gratis. A menudo tienen que usar de su presupuesto para pagar los gastos de la iglesia o sus gastos personales que se generan de la iglesia. No hay vacaciones, olvídate de eso. No hay ayuda, usted es el pastor, hágalo solo. Normalmente su horario es de 24 horas los 7 días de la semana. Si por alguna razón no asiste a un nuevo nacimiento, o no va al hospital a ver a un miembro enfermo, o no llega a medianoche a reconciliar un pleito matrimonial o orar por alguien, entonces él está listo para la higuera, lapidación o crucifixión. Tiene que salir huyendo como Moisés al desierto porque lo quieren apedrear. Después de todo eso, se le acusa al pastor de no trabajar, de no orar y no prepararse para la predicación. Lo quieren ver limpio pero con ropa antigua, sonriente, que no llore en el altar, que no muestre debilidad para así acusarlo de insensible, avaro, anticuado o en su defecto moderno, liberal y derrochador. Ser pastor no es tener vida propia o tener privacidad. Vivir en constante estrés es de todos los días. Estrés por los problemas de la iglesia, por los problemas de la congregación, por los problemas de los miembros, que son como niños, a pesar de 40 años todavía traen el chupón. En la iglesia, ser imparcial es un pecado. O estás en contra o estás a favor. Es predicar con los ojos cerrados porque la mayoría se ofende, pues piensan que están hablando de su vida privada y amenazan con irse de la iglesia y dejar de apoyar con sus diezmos y ofrendas si se atreve a exhortarlos desde el púlpito o en privado. Es por eso que cada día en el continente americano se abren más de 1,500 iglesias. Pero también cada día se cierran más de 1,000 iglesias. Actualmente hay un aproximado de 3,000 pastores sin iglesia, pero hay más de 4,000 iglesias sin pastor. Hoy en día las ovejas eligen al pastor. El promedio de edad de un pastor es de 45 años. Del 100% de pastores, solo el 2% son menores de 45 años. O sea, los más jóvenes no quieren esa responsabilidad o no les permiten tener esa responsabilidad. Muchos dicen, ay, es que es muy joven, va a cometer errores. Uy, es que es muy joven, no sabe lo que dice. Bueno,
El promedio de asistencia de las iglesias en América es de 80 personas. Es decir, que si una iglesia supera las 80 personas, es una iglesia que está prosperada. La mayoría de las iglesias no pasan de 80. El promedio de edad de los asistentes de la iglesia es de 30 años. Abundan los miembros de entre 30 y 60 años, de los cuales la mayoría son mujeres. Arriba las mujeres. Entre los niños, la edad promedio de 0 a 11 años es la que está pegada ahí. O sea, la asistencia es del 80%, la más alta de la iglesia. Es entre los niños de 0 a 11 años. Los niños se llevan esto y ahí están. Abundan, un corredero por todos lados. La asistencia promedio de los adolescentes de 12 a 18 años es de 30%. Quiere decir que si una iglesia tiene más de 20 jóvenes o adolescentes entre esa edad, es una iglesia que tiene mucha vida. Porque la mayoría de las iglesias solo cuentan entre 3 y 12 adolescentes. Entre 12 adolescentes y jóvenes o algo. Entendamos que adolescentes es entre los 12 a los 18 y los jóvenes es de 18 años para arriba. Entonces, cuando tú tienes entre 12 y 18 y tienes más de 20 jóvenes de esa edad, entonces olvídate, es una iglesia que está avivada. Pero desafortunadamente muchas iglesias no pasan de 12. ¿Por qué? El sistema. Los jóvenes mayores de 18 años son una especie rara en peligro de extinción. La gran mayoría de jóvenes adultos aprovechan que son mayores de edad para definitivamente dejar de asistir a la iglesia por falta de motivación, falta de programas juveniles, falta de atención y por la constante crítica por su manera de vestir o de hablar. De todos estos jóvenes que se van, una pequeña minoría de jóvenes o ya adultos vuelve después de 10 años de ausencia, es decir, a los 30 años regresan, otros vuelven hasta los 40 años y otro número nunca vuelve. Desafortunadamente se van y no regresan. La iglesia tiene programas para niños, para varones, para damas, pero no sabe qué hacer con los adolescentes y jóvenes adultos, porque en esa edad son maduros, desobedientes, rebeldes. Y eso asusta a la mayoría de líderes. Pocos son los líderes que dicen, yo quiero ser pastor de líderes, de jóvenes, yo quiero ser director de jóvenes, yo quiero ser líder de jóvenes. Pocos son los que se atreven, porque no se tienen programas suficientemente fuertes espiritualmente hablando para retenerlos. Y se termina entreteniéndolos con películas, salidas a conciertos, eventos juveniles, campamentos y retiros, donde ahí sí brotan como arena y se cuentan por docenas. Lastimosamente, cuando se trata de evangelismo, servicios en el templo, vigilias de oración, entonces se pueden contar con una mano los asistentes. Es de alarmarse los embarazos prematuros entre las jovencitas y el ausentismo o división que esto produce en la congregación. Los pastores no tienen idea de qué hacer para evitar esta corriente moral entre la juventud. Algunos prohíben las salidas en grupos, otros evitan tener reuniones juveniles, algunos hasta prohíben que se sienten en la misma banca o que se tenga una parejita en la congregación. Tampoco quieren que visiten otras congregaciones o tengan ciertos tipos de vestidura. Lo cierto es que todas estas restricciones alejan a los jóvenes de la iglesia. En una reunión pretendíamos hablar del noviazgo y el liderazgo nos lo prohibió y dijo que esos temas no eran para la iglesia. Bueno, entonces pregunto, si estos temas no se hablan en la iglesia, ¿dónde? ¿Los lleva a un parque? ¿O acaso ustedes hablan de estos temas con sus jóvenes en sus casas? Y hay un silencio. El problema es que hablar en casa no se trata solamente de decir te prohíbo, no quiero,
o que no me dé cuenta. Eso no es hablar. Eso es prohibir. Eso es limitar. Los jóvenes quieren explicaciones, quieren razones, el por qué. Quieren ayuda. Entonces les dije, ahora bien, contéstenme, ¿ustedes permiten el noviazgo en esta iglesia? Uy, no, se me ponen así medios raros y dicen, ese es un tema prohibido, aquí no queremos parejitas. Les prohibimos a nuestros jóvenes que tengan su noviazgo. El noviazgo no es bíblico y no se permite en esta iglesia. Perfecto. Entonces, hermanitos, hermanitas, la cuestión es que si yo le digo a mi hijo, a mi hija, yo no quiero que tú tengas una pareja en la iglesia, ¿qué le estoy diciendo? Literalmente le estoy diciendo, dentro de la iglesia no puedes tener una pareja, pero fuera de la iglesia sí. Entonces, si él o si ella no tiene la oportunidad de tener una relación de noviazgo dentro de la iglesia espiritual, con un joven espiritual, entonces él o ella se van a ir al mundo y van a agarrar a una persona inconversa y van a tener un noviazgo inconverso y el resultado es muy grave. Entonces, creo que por sus tradiciones ustedes están echando fuera a los jóvenes. Bueno, y el que tuvo que salir por la ventana fui yo. No tener este tipo de relaciones dentro de la iglesia es pensar que la iglesia no espere un matrimonios cristianos. No esperen matrimonios fuertes. No esperen matrimonios sujetos a Dios. Porque ustedes desde el principio les prohibieron tener un noviazgo en la iglesia. ¿Por qué te digo todo eso? Porque quizás en tu garganta se oiga un grito que diga, ayuda, soy pastor y mi iglesia se está muriendo. Sé lo que significa perder jóvenes porque no tienen un lugar dentro de la iglesia. Porque el sistema no les permite desarrollar sus dones, sus talentos, donde se les restringe por su edad, donde se les critica. Son adolescentes, adolecen de todo. Necesitan a alguien que los comprenda, que los ame, que los guíe. La juventud no está perdida, simplemente está desorientada. Sé lo que se siente llegar a la iglesia y ver puras personas adultas y uno que otro niño por ahí jugando y no tener jóvenes. Sé lo que se siente es estar solo, criticado, usado y olvidado. Sé lo que se siente que las familias se van porque sus hijos no tienen cabida, porque son criticados, porque las comadres se pelearon, por los celos absurdos de muchos hombres o muchas mujeres con los de la congregación. En fin, ser pastor no es un sueño. A veces es una pesadilla. Sé lo que se siente es estar atado por una costumbre, un mandamiento, porque el movimiento al que pertenecemos no lo permite, porque la asociación, porque la convención, por muchas cosas. Todo eso es bueno, todo eso ayuda, pero cuando todo eso limita nuestra libertad en Cristo, cuando todo eso nos hace perder gente, cuando todo eso hace que perdamos las almas, entonces es tiempo de preguntarnos, ¿de dónde viene mi llamado? ¿Del sistema, del hombre o de Dios? Y entonces podamos nosotros tomar decisiones, levantar nuestros ojos al cielo y decir, Señor, ayúdame, acuérdate que soy pastor.